Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a darle inicio a la clase. Entonces, eh, estaría llegando bien entonces el audio. Gracias por la Sí, Luisa, sí. confirmación. Gracias. Eh, el día de hoy, estamos ya a 27 de septiembre, eh, empezamos la clase con una nueva área, con una nueva campo de conocimientos que sería lo que es la biología y la geografía, eh, que es una asignatura, ¿no?, que se lleva en junto, está promediada para secundaria, pero tiene también su relación en lo que viene a ser un enfoque integral de estas dos asignaturas, en lo que es el estudio de la biodiversidad en Bolivia, ¿no? Integra biología y geografía. Y así que dentro de los conocimientos que nosotros vamos a adquirir sobre nuestro país, tiene que ver también con lo que son las preocupaciones por, ¿no?, la integridad de nuestro territorio en relación a nuestra riqueza natural, ¿no?, que es la riqueza que tenemos en formas de vida en las diferentes regiones de Bolivia. Así que estos conocimientos son, por si acaso, también válidos para los exámenes de ingreso a las normales, ¿no?, de toda Bolivia. Sobre el concepto de biodiversidad, tal vez un poco tenemos que ir un poco conociendo algo más sobre lo que es la biodiversidad. Eh, También se llama diversidad biológica. La diversidad biológica es decir lo mismo, la biodiversidad hace referencia a la existencia de diferentes tipos de seres vivos que habitan en un área geográfica, ¿no? En Bolivia tenemos diferentes áreas geográficas, pero como conjunto, ¿no?, como nación, eh, podemos decir que estamos provistos de suficientes recursos naturales, pero también tenemos en nuestra geografía una biodiversidad en vida animal y vida vegetal bastante diversa, por lo, eh, por lo diverso que también son nuestras zonas geográficas, ¿no? Entonces, a ese concepto va lo que es la biodiversidad, a la existencia de diferentes tipos de seres vivos que habitan en un área geográfica. En este caso, podemos decir también la biodiversidad de Bolivia, ¿no? Tenemos muchas especies vivas, tanto de animales como de vegetales. No obstante, ¿no?, también podemos decir que han habido muchas especies que han desaparecido, ya sea por la mano del hombre o debido a fenómenos naturales, ¿no?, también en nuestro país. Entonces ya conocemos el concepto de biodiversidad y, bueno, vamos a empezar primeramente a analizar lo que es la riqueza de la fauna, perdón, de la flora y la fauna en nuestro país, ¿no? En Bolivia representa el 3,5% de los bosques de todo el mundo. Es decir, para muchos podría ser un porcentaje bajo, pero es un porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que Bolivia, ¿no?, es un país grande que eh, todas las aguas de Bolivia, o sea, de los ríos que recoge la cuenca amazónica, que es la principal, ¿no?, van a parar al río Madera. Ya les había explicado, ¿no?, en geografía, que ese río recoge la mayor parte de las aguas, ¿no?, de la cuenca amazónica, para que se convierta en un río grande, bastante grande. Ya no, en Brasil ya se denomina río Madeira, ¿no?, que pasando Brasil, el río Madeira es el principal afluente del río Amazonas, que es el río más grande del mundo. Evidentemente, el río Amazonas, por su longitud, no es el más largo, ¿no? El más largo sería el río Nilo del África, pero el río Nilo pues no tiene el ancho que tiene el río Amazonas, ¿no? Por ser el río más
más grande por su anchura, más grande del mundo sería el río Amazonas, ¿no? Y el Amazonas ya está considerado como el primer pulmón de todo el planeta, ¿no? Antes era el África, como el África ahora está siendo degradada por la superpoblación, entonces también el África pasa a segundo plano y el pulmón de todo el planeta sería el Amazonas, ¿no? El Amazonas brasileño. Pero ese Amazonas brasileño pues se alimenta, ¿no? Principalmente de las aguas que vienen de nuestro país, de Bolivia. Obviamente tienes otros afluentes, ¿no? Como el río Purus y otros ríos que bajan desde Perú, pero el principal afluente es el río Madeira, con las aguas que da Bolivia, ¿no? Hacia este río, hacia el río Amazonas, ¿no? Alguien me dijo, y pues si por ahí alguien, ¿no? Nosotros quisiéramos interrumpir las aguas. No se puede interrumpir las aguas, son tratados internacionales, ¿no? Nosotros no podemos dejar de, digamos, interrumpir las aguas para que, ¿qué vamos a hacer con tanta agua? ¿Verdad? Podemos decir que crear represas tal vez, pero todos son tratados internacionales sobre los cauces de los ríos internacionales. En todo el mundo no se pueden, digamos, desviar ni, en este caso, evitar que cosa el flujo del agua en sus cauces naturales, ¿verdad? De esta forma, Bolivia eh, también aporta al principal río del mundo y es así que también podemos decir que el 3% de los bosques, o sea, de la vegetación de todo el mundo, existe, la está en Bolivia. Pero lo más importante es que en nuestro país está entre el 45, imagínense, 45 y 65% de toda la flora y la fauna de todo el mundo, ¿no? Ese dato, por ejemplo, es importante, ¿no? Para poder valorar precisamente porque siendo nuestro país que tiene una gran área de riqueza natural, ¿no? Tiene y alberga más o menos a 45, es un ancho, ¿no? De 45 y 55% de toda la flora y toda la fauna de todo el mundo. Podemos decir, incluso podemos decir, nos sentimos halagados, ya, empezaremos a festejar, iremos al bar, tomaremos, ¿no? Porque somos un país campeón en recursos naturales, tenemos el 45 y 55% de toda la flora y fauna del país, ¿no? De todo el mundo, perdón. Entonces, no hacemos nada, simplemente nos cabe un orgullo más para nosotros, siendo que estamos descuidando bastante, ¿ya? Estamos descuidando bastante porque si no cuidamos y tenemos una política seria del cuidado de nuestros recursos naturales, esos 45 o 55% para dentro de 10 años va a ser ni 35%, ¿no? Y vamos a ir perdiendo así nuestros bosques naturales. Y es así que también, ¿no? Una vez que perdamos nuestros recursos forestales, también vamos a perder nuestros recursos en la fauna silvestre, ¿no? Todo es relativo. Por eso, hacer daño y no cuidar, hacer daño a nuestro entorno natural, es también hacernos daño a nosotros mismos. Depredar nuestros recursos, como muchos tienen por costumbre, pues también nosotros vamos a autoeliminarnos, ¿verdad? Es decir, cuidar toda la diversidad que tenemos en Bolivia por el momento, ¿no? Es un gozo para nosotros. Pero mientras la tengamos, si es que continuamos con una política de no respetar, provocar incendios, provocar chaqueos, ¿no? Provocar contaminación de los ríos y caza indiscriminada, ¿no? Luego, avasallamiento de tierras, uso indiscriminado de la tierra. Entonces vamos a vernos perjudicarnos nosotros mismos de aquí a unos 10 o 20 años. Porque nuestros bosques también, al igual que ocurrió en Brasil también, ¿no? Van a ir desapareciendo. Bueno, entonces aquí tenemos, es importante poder valorar lo que estamos dando, estos porcentajes, porque esto nos está representando, ¿no? Que de toda la diversidad biológica que existe en el país, Bolivia tiene entre 45 y 55% de las especies, tanto en plantas, en vegetales, como en animales. Por eso Bolivia es un país muy rico en biodiversidad.
Bien, vamos a pasar entonces, y estamos tomando un poco de conciencia de nuestras riquezas. Bueno, nosotros podemos un poco alardearnos, ¿no? De tener un país rico. No podemos alardearnos de tener un buen fútbol, por ejemplo, ¿no? Estamos en la cola. Pero tampoco podemos dejar de lado esta importancia que tenemos como país que tiene bastantes recursos en biodiversidad y en recursos naturales, si es que no cuidamos, si es que no tomamos conciencia, una conciencia social crítica, como dice la Constitución Política del Estado, ¿no? De patria, de lo que tenemos. Así que también vamos a hablar, vamos a empezar por lo que es la fauna. Vamos a hacer diferenciación de lo que es la flora y la fauna, ¿no? Cuando hablamos de fauna, en Bolivia hacemos referencia a toda la forma de vida animal que existe en nuestro territorio, no solamente de vida animal, bueno, sí, de vida animal solamente, porque la otra es la flora, que es toda forma de vida vegetal, ¿verdad? En cuanto a fauna, Bolivia también se encuentra en unos lugares privilegiados, ya que entre los 10 países del mundo con más vertebrados, Bolivia está entre esos 10 países, ¿no? Con cerca de más o menos 3.000 especies distribuidas en todo su territorio. Es un nivel alto de una cantidad alta de especies de vertebrados, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro territorio, ¿no? Aún se encuentra inexplorado. Y no por eso podemos decir, ¿no? Que ahora vamos a empezar a depredar, porque teniendo tantos recursos naturales, aún no estamos haciendo un uso sustentable y sostenible de nuestros recursos, ¿verdad? Excepto que hay algunos a título de propiedad, como les dije, a título de, digamos, de familia o simplemente de una sola persona, están sacando y saqueando nuestros recursos, los recursos naturales que les pertenece a todos los bolivianos. Un ejemplo, el oro, ¿verdad? Mil veces no voy a cansar de repetir eso. Esto representa una gran diversidad en este tipo de animales. Vale decir que tenemos una gran cantidad de fauna, ¿no? Que también tenemos que estar alertas para poder, en este caso, cuidar, ¿no? No obstante, ya desde hace unos 25 años que se ha iniciado la explotación de minerales en los ríos, pues seguramente ya habrán desaparecido varias especies, ¿no? De recursos ictiológicos, especialmente en los ríos, ¿no? Así también por el chequeo de los incendios forestales, también habremos perdido una buena cantidad de estas especies de vertebrados que habitaban en esos lugares donde han ocurrido los incendios, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la fauna privilegiada, a pesar de todo. Dentro de lo que es la fauna, vamos a hablar de una cantidad aproximada, ¿no? Son estimaciones que se han hecho acerca de la cantidad de especies de aves que representan aproximadamente 1.455 especies que habitan en nuestro país, ¿no? Obviamente que dentro de esas 1.455 especies también están las especies endémicas. Ahora, ¿qué significa una especie endémica, no? Son especies que solamente viven en un determinado territorio. Es decir, en Bolivia, de estas 1.455 especies, habrán pues unas 300 que son especies que solamente viven en Bolivia y por tanto se los consideran especies endémicas del lugar, ¿no? De esa forma podemos decir que 1.455 especies en aves es un número posiblemente alto, pero si consideramos que nuestro territorio es grande, pues puede que esta cantidad haya sido, ¿no? Mucho más, tal vez hasta 3.000 especies. Las aves sobre todo tienen la virtud, ¿no? De ser animales que pueden volar y por tanto pueden migrar. Por tanto, no diremos también que todas las especies de aves, ¿no? Se quedan solamente en nuestro territorio. Como por ejemplo la biodiversidad brasileña dice, ¿no? Muchas de estas especies pues también son las que migran estacionalmente, ¿no? Muy lejos. Pueden migrar hacia el norte de Brasil o hacia el sur, de acuerdo a los cambios estacionales. Por tanto, no son patrimonio netamente boliviano, ¿no? Son patrimonio, sí, de nuestro planeta, que viven en esta región amazónica, en esta región limítrofe con Brasil y Perú, especialmente algunas aves especiales, ¿no?
que comparten, digamos, compartimos con los vecinos nuestros. Bien, tenemos también los peces, ¿no? O sea, también llamamos recursos ictiológicos cuando son peces que sirven para la pesca, para la alimentación, especialmente de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, son los que viven, ¿no? De estos peces. Sin embargo, bueno, han encontrado, ¿no?, peces envenenados por el mercurio. Tal vez han desaparecido algunas especies. No podemos ahorita constatar con números, pero de que sí ha habido contaminación y está habiendo, sí está habiendo contaminación de nuestras aguas, ¿verdad? Sin embargo, desde aquí los peces son 642 especies que habitan en nuestro territorio. Yo creo que es algo más, pero bueno, es una aproximación. Siendo que Bolivia es un país que tiene bastantes ríos, ¿no?, y afluentes, esta cantidad de 142 debe ser un poco más. Son estimaciones, pero estamos hablando de, no de los peces, ¿no?, que se presentan un recurso ectológico como es para la alimentación, sino que muchas de estas especies no se pueden consumir porque son especies de peces que ¿no? Su carne no sirve para el consumo, ¿verdad? Simplemente representa una variedad, una biodiversidad en muchos de nuestros ríos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no?, a cuidar por si acaso nuestros recursos ictiológicos, concienciando a las personas que estos recursos cualquier momento pueden desaparecer. Ojo, ¿no? Vamos a hablar. Bolivia es un país privilegiado. Hay países, Europa, incluso en América, que no tienen los recursos que nosotros tenemos, ¿ya? También nosotros tenemos la mayor cantidad de ríos. Aún no podemos decir que son miles de ríos que tenemos, ¿verdad? Por esa misma razón tenemos también miles de recursos naturales. Hay países que no tienen hasta un río, pueden tener ni un río tienen. Hay países en África. Fíjese en África, países pobres. África debería ser el primer pulmón del mundo, pero por la superpoblación, por el crecimiento demográfico descontrolado en África, muchos países del África se están desertificando, se están volviendo pobres, estériles sus tierras. Burundi, esos países pequeñitos, los cuales no tienen qué sembrar ni qué comer porque sus tierras se están volviendo tierra, estériles, ¿no? Por la excesiva cantidad de población que han exterminado muchas especies animales en el África. En Bolivia, yo creo que ya es hora de tomar conciencia acerca de la preservación de nuestros recursos ictiológicos, sobre todo, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a lo que son, por si acaso, el tema de los que han llegado tarde. Primeramente, estamos llevando la biodiversidad en Bolivia, ¿no? Ya. Los mamíferos aproximadamente son 422 especies que son endémicas en nuestro país. Es decir, que existe mucha más cantidad de mamíferos, ¿no? Pero de estas 422 especies de mamíferos son de carácter endémico en nuestro país, es decir, que solamente crecen o viven, habitan en nuestro país, ¿no? Y por eso también es muy frágil su ecosistema y hay que cuidar, ¿no? Y vamos a explicar qué es endémico un poquito, porque, bueno, la palabra endémico tal vez nos puede confundir un poco, ¿ya? Cuando hablamos de endémico, entendemos a las especies que son propias y exclusivas de un área geográfica o de una región, de un país, de un bioma, etcétera, ¿no? O también podemos hablar de una localidad pequeña o grande, ¿no? O de una localidad de unas cuantas hectáreas. Ustedes, ¿quién se puede imaginar, no? Una localidad de unas 2, 5 hectáreas han encontrado algunas especies, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, entre Santa Cruz y Cochabamba, en el Parque Casasco, ¿no? Había una especie de tejoncitos, tejones. Eran unos animalitos como, más o menos como los erizos, pero sin punzones, pero chiquititos. Y estos animales han desaparecido lastimosamente porque los han cazado, los han llevado a las ciudades como animales domésticos, pues han provocado su desaparición de los tejones, ¿no? Ya no existen los tejones rojos, ni en el trópico ni en Santa Cruz. Qué lástima, porque la gente inconsciente ha provocado esto, ¿verdad? Tampoco hay muchos tucanes.
Los tucanes también son la próxima generación a desaparecer de nuestro entorno. Luego, ¿qué especies serán? Los papagayos tal vez, no se sabe. ¿Todo por qué? Por el afán de lucro que tenemos los bolivianos, de querer comerciar con las especies, ¿no? Aquí nomás en la ciudad de La Paz, aquí existe un mercado de mascotas, entre comillas. Bueno, ¿quiénes son las mascotas, no? Son gatos, perros, nada más. Pero sin embargo venden loros, serpientes, venden monitos, venden un montón de animales que son exóticos. ¿Y dónde los traen? De la selva. Saben que hay una ley que está prohibido, ¿no? Que tiene pena de cárcel, poder comerciar con animales de carácter exótico. Ni siquiera se puede comerciar con gatos, porque están promoviendo la proliferación como plagas de los gatos y los perros en nuestro medio, ¿no? La Paz, hay un montón de gatos, un montón de perros, son plagas. Pero, ¿qué estamos haciendo con las especies exóticas? Estamos sacándolas de su entorno natural para ganar dinero, para lucrar. A lo dice así, la señora dice, no, yo vivo de esto, pero tú vives de eso, pero puedes dedicarte a otra cosa, ¿no? Estás comerciando con algo ilegal, porque estás promoviendo la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, no hay conciencia, lastimosamente. Estoy hablándole hoy día, al 27 de septiembre del año 2023, hay personas que se dedican a vender animales exóticos en la ciudad del Alto. Ahora, en Ciudad de La Paz está un poco más controlado, ¿no? Y hay de aquel que se atreva a ir a reclamarles, ¿no? Los botan a pedrazos. ¿Qué está pasando en nuestro país, no? Se va a volver un país de mafias, porque aquí en la ciudad de Oruro también hay otra mafia, una ciudad que no puede entrar ni la policía, porque son contrabandistas. Ahora poco a poco van a haber habiendo mafias de narcotraficantes en Santa Cruz, donde hay zonas que no se puede entrar, como en Venezuela. Hay una zona donde no se puede entrar en Venezuela, porque es un área, ¿no? De ese famoso Tren de Aragua, que es un- una organización criminal a nivel casi ya internacional, porque antes era solamente de Venezuela, y así hay organizaciones criminales en Colombia, en México, en toda Latinoamérica. Y Bolivia ya no está llegando a las organizaciones criminales, ¿no? Que se dedican tanto al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, ahora al contrabando, al comercio con especies ilícitas. Entonces, nos estamos volviendo ese tipo de sociedad donde vamos a tener que convivir con delincuentes, ¿no? Con mafiosos. No puede ser posible, ¿no ve? Lo único que tenemos que hacer nosotros, en nuestro alcance, no comprar a esas personas, ¿no? No comprar ningún tipo de especie exótica, ni monito, ni nada de eso, porque estamos contribuyendo a su desaparición. Una vez que estemos con el nivel de conciencia, pues vamos a tratar de evitar, ¿no? Que estos animales desaparezcan sin ir a esos mercados ni comprar ningún tipo de lorito ni nada, ¿no ve? Y así vamos a promover que estos animales pues regresen a su hábitat natural. Los colibríes que estaban ahí, ¿no? En las jaulitas están, ya no es, está prohibido eso, ¿no? En Lima hay operativos donde los agarran y tienen pena de 4 años cuando están en Perú, cuando comercian con animales exóticos, ¿no? Porque han provocado la destrucción de sus hábitats, lastimosamente. ¿Cómo han desaparecido esas aves, ¿no? Rosadas con patas largas que habitaban en el lago Ururu? ¿Cómo estaban desapareciendo los guanacos, las vicuñas, el quirquincho? Porque estamos acabando con esas especies, ¿verdad? O estamos invadiendo sus hábitats también. La caza furtiva aún sigue siendo un deporte aquí en nuestro país. No puede ser posible, ¿no? Bien, vamos a ir viendo entonces los anfibios, que son 378 especies que presentan características propias. En este caso, en nuestro país también es una especie también en peligro de extinción. Bueno, hablando de los anfibios a nivel mundial, ¿no? Ya se ha constatado que en muchos países las ranitas estas que vienen en diversos colores y combinaciones de colores están desapareciendo, al igual que las abejas, ¿no? Pero las ranitas estas ya no están desapareciendo de sus entornos naturales por obra
de los hombres, ¿no? Por obra del ser humano. También es un motivo de preocupación. Ahí tenemos la salamandra, que también ya ha desaparecido, ¿no? Ahí abajo tenemos la salamandra, los sapos. Toda esta región de La Paz, ¿no? Que es una hollada donde habían ríos, era el hábitat natural de ranas y sapos. Ahora ya no existe ni uno. Bien, entonces ahí está. Reptiles, 344 especies de reptiles. Seguramente habrán desaparecido unas 30, ¿no? Porque también las están cazando a los cocodrilos, a los yacarés, para su cuero y para su carne. Dice que su carne favorece a la salud y que su aceite también favorece a la salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, ¿no? Los colonos esos que están avanzando, están yendo a cazar yacarés para hacerse ricos. No se van a hacer ricos, les cuento. Obtendrá algún dinero, sí, pero comerciar con la piel de lagarto está prohibido. ¿Mm? Claro que muchos los venden a Brasil, al mercado negro, ¿verdad? Algún momento vamos a tener que sufrir el desequilibrio en estas ecorregiones, ¿verdad? Lastimosamente. Vamos a pasar entonces a lo que es la flora, ¿no? Al igual que la fauna es la diversidad de animales, de vida animal, la flora es la diversidad, ¿no? En especies vegetales. Cuando hablamos de flora, hacemos referencia a todas esas especies vegetales. Ahora vamos a ver la flora en Bolivia, ¿no? Y podemos ver ahí una foto, ¿no? A la derecha de la Puya Zaimunda, no es la Puya Zaimunda. La Puya Zaimunda, alguien ha escuchado hablar de la Puya Zaimunda, era una especie, ¿no? O sigue siendo una especie única que habitaba en el altiplano, entre La Paz y Oruro, si no me equivoco. La Puya Zaimunda es un espino que tenía más o menos una altitud de 3 metros y que su flor daba cada 3 años, daba una flor, ¿no? Cada vez era una flor roja o una flor lila, hermosa flor, ¿no? No sé si la han preservado la Puya Zaimunda, porque en los últimos años no he escuchado ninguna noticia, no sé si ustedes han escuchado de la Puya Zaimunda, ¿no? Que era una única planta que existía en el altiplano y que si es que no nos hemos preocupado, pues seguramente habrá desaparecido esta planta, ¿no? ¿Cómo es preocuparse? Pues sacar una semilla y poder hacer, ¿no? Una especie de guardar las semillas, ¿no? Para que se haga un banco de semillas, ¿no? De las especies que están en extinción. Seguramente la puya raimunda ya habrá desaparecido, aunque es una planta que, creo que vive creo que como 30 años, ¿no? Entonces, esperemos que aún podamos rescatar esta puya raimunda. Pero en Bolivia está entre los 10 países en el mundo con mayores especies de plantas y quinto en América del Sur. Es decir, que quinto para mí es muy poco para decir Bolivia, ¿no? Podría estar en segundo lugar. Obviamente Brasil está en primer lugar, ¿no? Podría estar en segundo o tercer lugar. Bolivia con mayor especies de plantas. Sin embargo, si estamos en el cuarto o quinto lugar, bueno, será porque tal vez hay países como Costa Rica, no es ni la 10ª parte de nuestro territorio y está cuidando bien su entorno natural, porque tiene mayores especies allá en Costa Rica, ¿no? Claro que no pertenece a América del Sur. La Guyana, que también tiene, en América del Sur, que también tiene bastantes especies en vegetales, Brasil, Venezuela, ¿no? Bolivia debe estar en segundo lugar. Lastimosamente estamos en quinto. Bueno, aquí tenemos algunas plantas como la cantuta, que por ser tan bella ha desaparecido. ¿Qué les parece? ¿No? Antes en Bolivia, en la zona sur, en las Miraflores, había casas donde tenían enredaderas de cantutas. Desde hace unos 40, 50 años, no sé, ya no he visto más. Ya, no he visto más de las cantutas. Yo era niño y veía las cantutas que estaban ahí. Todas las casas tenían. Y eran lindas las cantutas, eran grandes, de unos 20 centímetros. Ahora, al ir a Cochabamba he visto unas cantutitas pequeñitas. Ni siquiera son rojo, amarillo y verde. Son naranja, amarillo y verde. Pequeñitas, ¿no? Igual el tumbo, ¿quién conoce el tumbo? Otra especie en desaparición en el área subandina y en el altiplano, ¿verdad? El tumbo es una especie que podríamos decir antes abundaba, ¿no?
Ahora vean al mercado, vayan a buscar un tumbo. ¿Cuánto cuesta un fruto de tumbo? Le va a costar 3 pesos, un tumbito. Sin embargo, antes teníamos en abundancia estos tumbos, ¿verdad? Ya no existe ni uno. La flor de patujú que está ahí también es propia del oriente, que ojalá que no esté desapareciendo como está desapareciendo la cantuta, ¿verdad? Entonces, ahí está el producto de nuestra civilización, de nuestra inconsciencia, cómo están desapareciendo, ¿no? Esos árboles que vemos con flores rojas también ojalá que no desaparezcan, ¿no? Tienen diferentes nombres. Tenemos una variedad de naturaleza que aún estamos pudiendo gozar de su existencia, pero de acá tal vez a unos 15 años ya no vamos a poder gozar de algunas especies que han desaparecido. Todo el mundo, pero más para Bolivia porque Bolivia es privilegiada en recursos, en biodiversidad en vegetales, ¿verdad? Cuando tenemos más, tenemos que también que preocuparnos más para que no desaparezca. Vamos a ver un poquito qué es un bioma, porque el bioma, ¿no? También llamado paisaje bioclimático o área biótica, es una determinada parte del planeta que comparte clima. Por ejemplo, si hablamos del Sahara en el África, ese es un bioma, porque en el Sahara se comparte un clima, aunque es desértico, pero sí, ¿no? Pero también podemos hablar de un bioma grande que es el Amazonas, la región amazónica, ¿no? Entonces, ahí está el bioma que comparte algunas características generales y que por general trasciende países, ¿no? Las fronteras no determinan los biomas existen porque esa es la expansión natural de los recursos naturales en los territorios que tenemos actualmente en nuestro planeta. También hablamos que comparte clima, ¿no? Puede ser un clima tropical, caliente, húmedo o seco, y también comparten flora y fauna. El África, ¿no? El África subsahariana comparten diferentes idiomas, pero biomas. Es decir, los biomas del África subsahariana están en proceso de desaparición debido a la caza furtiva, a la caza indiscriminada, a la caza lucrativa y a la sobrepoblación del África, ¿no? Entonces el África se está convirtiendo ya, ha pasado a segundo pulmón, siendo que antes era el primer pulmón del mundo, ahora ya no es el primer pulmón del África. El primer pulmón del mundo es el Amazonas, ¿no? Lastimosamente. Para África el futuro está muy negro realmente, porque realmente no hay conciencia, hay pobreza, hay guerras, hay crecimiento indiscriminado de la demografía de los humanos. Por tanto, el África está condenada a ser un país más pobre de lo que es actualmente. Siempre y cuando no se tomen medidas extremas en el África, lastimosamente vamos a tener que sufrir. El desierto va a seguir avanzando, ¿no? Muy bien. Un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Por ejemplo, en nuestro país tenemos varios biomas, ¿no? De acuerdo a la región. En las zonas de los llanos tenemos un conjunto de ecorregiones o ecosistemas. Por tanto, podemos decir que también ese es un bioma, ¿no? Que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan en esa región, ¿no? Por ejemplo, si vemos en Bolivia, ¿no? Dice que el chancho, ¿no? No sé, el chancho que vive a nivel del chancho silvestre, ¿no? Que vive en el norte de La Paz tiene un nombre, ¿no? Tiene varios nombres en realidad, ¿no? Pero, ¿será que como están cazando ahora cada vez más chanchos, ¿no? Les contaba una experiencia de que cuando fuimos a evaluar un proyecto allá por el Beni, entre Beni y Cochabamba, un proyecto de una obra, y había, ¿no? Aparecieron unos nativos de naciones indígenas, originarias campesinas, y había un chancho que lo cazó. Su carne era rica, sí, evidentemente. No sé si era no sé cómo le llaman el chancho allá, ¿ya? Pero este señor, este personaje que era un habitante de esas tierras originarias, pues le compramos y hemos hecho mal en comprarle, ¿no? Porque al día siguiente han aparecido 10 con 10 chanchos muertos, queriendo venderlos. Entonces no es por lucrar, pero algunas
algunas naciones indígenas, regiones campesinas, piensan que la caza indiscriminada, ¿no? Piensan que siempre va a existir estos recursos. ¿No es así? ¿No? Y el dinero, llevar dinero a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tal vez será envenenar su alma, ¿no? Porque ellos respetan, respetan sus recursos naturales, respetan la naturaleza, lo que les da de comer. Pero ¿qué pasa si llevamos nosotros allá, ¿no? Modernidad a sus naciones? Tal vez un poco van a cambiar sus cosmovisiones, va a cambiar su forma de ser, van a empezar a depredar sus recursos naturales. Entonces es un equilibrio muy delicado, ¿no? Que tenemos nosotros como personas no tenemos que contribuir a su desaparición, tener un nivel de conciencia, ¿verdad? Tenemos grandes campos naturales. Los turistas a veces pueden venir a Bolivia, no vienen a ver la Puerta del Sol ni el monolito, que no representa mucho nuestro turismo. Los turistas ecológicos vienen porque les gusta visitar nuestros paisajes, nuestras áreas protegidas, porque son riqueza natural enorme, ¿no? Que está siendo depredada aún. Aún existen, pero si no tomamos conciencia y cuidar eso, pues de aquí a 15 años vamos a sufrir, evidentemente, un proceso desértico, como está ocurriendo en Brasil, ¿no? En Brasil han depredado los bosques con fines industriales. Ahora dice que Brasil, bueno, se ha tomado el reto de que en 30 años va nuevamente a recuperar sus bosques, van a recuperar, pero ya está en mal hecho, ¿no? Y ya está hecho el daño. Ahora, ni qué decir de las especies que han desaparecido, ¿no? Irreversiblemente, nunca más van a volver a aparecer. Bien, entonces ahí tenemos, vamos a pasar, ¿qué son los pisos ecológicos en Bolivia? Ya hablando de lo que es la estratificación geográfica de nuestros pisos ecológicos, primeramente vamos a hacer una conceptualización de lo que significa piso ecológico, ¿no? En Bolivia tenemos aproximadamente 14 o 15 pisos ecológicos, pero los principales son estos que están aquí en este mapita, si pueden ver, un mapita que está ahí, que está distinguido por colores en las diferentes áreas, ¿no? Pisos ecológicos en Bolivia. Un piso ecológico es un fragmento de suelo o vegetación que tiene una determinada altitud sobre el nivel del mar. Se mide en metros sobre el nivel del mar, MSNM, metros sobre el nivel del mar. Ahora, estos pisos ecológicos existen porque tienen una determinada altitud, por eso se llaman pisos ecológicos, porque son como terrazas, pero están en determinada altitud, unas más bajas, otras más altas, ¿no? De acuerdo a la característica geográfica y física de nuestro país. Un piso ecológico presenta características de clima, ya sea humedad y fertilidad de la tierra. Es decir, puede ser clima seco, clima frío, clima tropical, clima caluroso, puede ser húmedo o puede ser seco, o semi-húmedo o semiseco. Y de acuerdo a eso también se va a determinar su fertilidad de la tierra. O sea, la fertilidad de la tierra es distinta en los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Y ahora vamos a ver 6 de los principales pisos ecológicos que existen en nuestro país. Han entendido lo que significa un piso ecológico, ¿no? Es un fragmento de suelo que tiene una característica que está determinada por la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Bien, por ejemplo, acá en este mapita tenemos, ¿no? Aquí con naranja, un piso ecológico. Vamos a ver su nombre ahorita, ¿no? El macrotérmico. Tenemos el rosado, que es la región de los llanos y parte del Amazonas. Tenemos el clima tropical y subtropical, clima altiplánico, clima árido, ¿no? Tenemos en este caso también los climas que son precisamente los que imposibilitan, ¿no? Tener en que exista formas de vida vegetales o animales en esas zonas que son prácticamente gélidas, ¿no?
Vamos a ver, el piso macrotérmico, que su temperatura oscila más o menos entre los 27 y 28 grados como promedio, ¿no? Obviamente que en tiempos calurosos como estos que ya están empezando, ya en este caso el piso macrotérmico llega incluso hasta los 45 grados centígrados o Celsius. Ya en épocas de cambio de estación, pues baja un poco tal hasta los 20 grados o 25, pero una temperatura media de 27 grados. No podemos hablar de 50 grados que una vez llegó. Con 50 grados no hay seres humanos, mueren los seres humanos, 50 grados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el piso macrotérmico que ubica precisamente los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, allá donde están algunas áreas protegidas importantes, como el Parque Noel que Mercado en el norte de Santa Cruz, está dentro de este piso macrotérmico, ¿verdad? También delimitado por lo que vendría a ser el Macizo Chiquitano, que está más o menos a esa altura, ¿no? Es así que tenemos entonces el piso macrotérmico como el más caluroso, el más caliente de nuestro territorio. Luego tenemos el piso subtropical, ¿no? Que está consosado, que tiene una temperatura media anual de 18 grados a 22 grados centígrados o Celsius, que ocupa la mayor parte de nuestro territorio en los llanos y en la parte de lo que es la región amazónica, parte, ¿no? Parte de la región amazónica, porque la otra parte es el piso macrotérmico. Y en esta región, ¿no? Que también podrían existir otros pisos ecológicos más pequeños, ¿no? Que es la más grande, la temperatura media, promedio, es de 18 a 22 grados centígrados. También la aclaración, en épocas de calor sube la temperatura hasta 40 grados, ¿no? Y se ha dado el caso de que ha llegado a 48 grados en el año, si no me equivoco, en el año 1994 o 95, ha llegado en Villamontes a los 50 grados, en una región de Villamontes. Afortunadamente no habían humanos. De hecho, hubieran muerto de calor como mueren, ¿no? En los Estados Unidos, en otros lugares, en Europa también cuando hay una ola de calor por la deshidratación, muchas personas pueden morir, especialmente las que tienen enfermedades base, ¿no? En este caso, en nuestro país también estamos expuestos a estas olas de calor, sobre todo en esta región rosada, que es la región subtropical, ¿no? Vale decir que este promedio, este rango, ¿no? Que es un rango, ¿no? Vamos a explicar un poquito qué es un rango de podemos ser un rango de temperatura, un rango de edad, etcétera, etcétera. ¿Qué es un rango? ¿No? Este rango es un ancho, ¿no? De frecuencia, que, por ejemplo, en este caso, este rango es desde los 18 a 22 grados como temperatura promedio para todo el año, es decir, para todas las 4 estaciones que tenemos en nuestro país. Esto no quiere decir que va a llegar hasta los 22 grados como máximo, porque sabemos que llega hasta los 40 grados en el área subtropical y puede incluso bajar, ¿no? Cuando es el sur, por ejemplo, el sur es un fenómeno climático que viene el viento del sur, ¿no? Del sur de la Argentina, incluso de la Argentina al sur, especialmente desde la Antártida, que son climas fríos, ¿no? Y suben hasta la parte más septentrional, que sería en Bolivia, todo lo que es Santa Cruz, el Beni, ¿no? El sur, ya con menos fuerza, ya pierde su fuerza entrando a Beni, pierde un poco más su fuerza, porque en Santa Cruz, cuando llega al sur, es intolerable el frío que viene, ¿no? La humedad que no se puede evitar provoca más, aún mucho más frío. La sensación térmica llega incluso hasta los 0 o menos 2 grados centígrados, ¿no? Sin embargo, tenemos este ancho de frecuencia o este rango que es de 18 a 22 grados como temperatura media, promedio. Cuando hablamos de rango, por ejemplo, ¿no? Vamos a darnos un ejemplo. ¿Qué es un rango en la edad? Por ejemplo, la edad de la adolescencia tiene un rango de entre los 11 años hasta los 23 años en nuestro país, ¿no? 23 años ya son gente adulta, pero aún se comportan como adolescentes en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, pero tenemos de 11 a 23 años, sería el rango de edad para la adolescencia en nuestro país, siendo que en los países la adolescencia termina a los 17 años, ¿no? Incluso hasta los 16, pero en su país llega hasta los 23 años. Entonces, ese se llama hablar de rango de edad, ¿ya? Ahora estamos hablando de un rango
de temperatura, ¿verdad? Que varía. En la zona mesotérmica o zona templada, ¿no? La temperatura media promedio a nivel anual es de 14 a 22 grados Celsius. Podemos ver una zona que está con fucsia, pues rosado es lo que está más clarito, pero este otro tipo de rosado, ¿no? Podemos decir que es más fucsia, porque, bueno, en esa zona, en esa franja, en la cual están los departamentos de Cochabamba, parte de Potosí, parte de Sucre y parte de Tarija, y parte del norte de La Paz, ¿no? Es una región mesotérmica, o podemos decir una región templada, ¿no? Donde precisamente, ¿no? La temperatura se da entre los 14 y 22 grados. Cuando hace más calor, ojo, en Cochabamba a veces llega a los 32, 33 grados, ¿no? Pero el calor que realiza, que el promedio que se presenta en esta región es desde los 14 grados Celsius hasta los 22 grados Celsius. Entonces ahí tenemos la temperatura en la región mesotérmica, que precisamente es la zona casi subandina, ¿no? Donde están los valles cochabambinos. Obviamente también está el trópico, pero el trópico pertenece a la zona subtropical. Sin embargo, la parte del occidente de Cochabamba pertenece a la parte subandina o región mesotérmica, donde no hace tanto calor, pero es muy apto esa región mesotérmica para la agricultura, tanto en Sucre como en Cochabamba y en Tarija y en La Paz, ¿verdad? En los yungas, un tanto no en los yungas, pero los yungas tienen una característica un poco más particular, que son digamos, serranías más cesadas y más obtusas y más profundas, ¿no? Lo que provoca que el calor se concentre y la humedad también. Pero el valle en Cochabamba es más abierto, ¿no? Es por eso misma que es una región mesotérmica apta para algunos productos como las hortalizas y los productos de la canasta familiar, ¿no? Donde se puede cultivar. Pero en el trópico cochabambino también se puede cultivar, ¿no? Algunas hortalizas como el tomate y otras que dan más grande en esa región. Por tanto, estos pisos ecológicos determinan también la calidad y la característica del producto que se va a sembrar en esas regiones. Obviamente que también hay, en Santa Cruz ya hay, ¿no? Grandes cultivos de tomates, incluso se da de papa, dicen, ¿no? ¿Será que hay de papa? No sé, dice que hay una papa especial en Cochabamba también, ¿no? Que también responde a su piso mesotérmico, que dice que es más rojita, más dulce, será, ¿no? Lo que es que en La Paz tenemos unas 7 variedades de papa, que son las que están todo el año, ¿no? Son diferentes tipos de papa. Las papas que abarcan el mercado, ¿no? Son principalmente la cosecha altiplánica y parte de Cochabamba. El siguiente piso ecológico que vamos a ver es el piso frío o microtérmico, donde difícilmente pueden dar algunos productos agrícolas como las hortalizas no dan. Se dice que se pueden cultivar algunos rábanos, pero el producto clásico, ¿no? Que también se siembra en la zona del piso frío o microtérmico es la papa y los tubérculos, porque su temperatura oscila entre los 6 y 14 grados centígrados. Es un clima frío, no podemos negar, casi en la época incluso de lluvia, ¿no? La Paz es una región fría, ¿no? Todo lo contrario, en la época altiplánica, donde no hay ni una nube, a veces en La Paz no, es una región que se vuelve un poco caliente. Una cosa es que el sol queme y otra cosa es que el sol sea tropical, sea de clima agradable, ¿no? Porque en La Paz lo que hace, como no hay capa de ozono, que se ha comprobado que no hay capa de ozono en la región altiplánica, desde lo que es desde Arequipa y todas las regiones del Perú, Arequipa, Juliaca, Puno, La Paz, hasta Oruro y el norte de Potosí, toda la región está afectada por la falta y la escasez de la capa de ozono. Por tanto, el sol calienta y quema, ¿verdad? Hay que tener, ojo, hay que tener mucho cuidado con la salud, ¿no? En la región del piso microtérmico, porque también el sol quema con mucha fuerza, pero no calienta. Sí calienta, pero más que todo quema, ¿no? Y provoca algunas enfermedades como el cáncer, ¿no? El cáncer de piel y otro tipo de cánceres por los rayos ultravioleta. Entonces, tenemos un piso frío o microtérmico que está a una altitud del nivel del altiplano, que también comparte con el piso ecológico del piso páramo, que se llama, que es más frío que el piso frío,
que su temperatura oscila entre los 0 grados y 10 grados como promedio en todo el año. Un poco varía en lo que vienen a ser las estaciones cambiantes, ¿no? Por ejemplo, en el invierno incluso llega a los -7, -15 grados bajo cero. Y en los días de sol pleno puede llegar incluso hasta los 18 grados, ¿no? Entonces, pero el promedio, el rango promedio es de los 0 a los 10 grados centígrados en esta zona altiplánica que también es limítrofe con la cordillera occidental, con Chile. Pero existe aún una zona mucho más fría, que el piso páramo, donde no pueden crecer muy pocos productos agrícolas, ¿verdad? En sí, en los pisos gélidos no crece nada. Aunque sí, ¿no? Existe alguna champa o paja que dicen, ¿no? Las pajas que dicen, en Aymara dicen champas, que habitan esta región de los pisos gélidos y no crecen, no viven animales de ningún tipo porque su temperatura es menor a los 0 grados para todo el año. En épocas de verano serán tal vez de -3 a 0 a 1 grado llegarán, o a 2 grados. Pero en las épocas de invierno llega incluso hasta los 30 grados bajo cero, ¿no? Son lugares gélidos que no habita ni un ser humano ahí, tampoco animal, y mucho menos algunas plantas, ¿verdad? Algunos pajonales sí se puede ver, pero nada más que eso, ¿verdad? Sí, esa zona es rica en minerales porque como son cerros gélidos, entonces también tienen volcanes y tienen también, ¿no? Aguas térmicas y todo tipo de... Pero para hacer turismo, pues hay que irse abrigado ahí, ¿no? Porque es por lo general, todo el año, pues la temperatura oscila a 0 grados centígrados, ¿no? Bien, entonces ahí está, hemos visto los 6 principales pisos ecológicos en Bolivia, los cuales son los más grandes, y obviamente hemos dicho que existen otros pisos ecológicos, son mucho más pequeños, ¿no? De acuerdo a la altitud en la cual están. Altitud sobre el nivel del mar, ¿ve? Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de lo que son las áreas protegidas de Bolivia, ¿ya? Se abrevia AP, o APS, áreas protegidas de Bolivia, ¿no? Y podemos incluir muchas categorías de áreas protegidas porque legalmente, ¿no? Según el reglamento, las APs o áreas protegidas de Bolivia son todas las áreas que han sido, según la ley, ¿no? Son patrimonio de toda Bolivia, de todos los bolivianos, o sea, a nivel nacional, ¿ya? Vamos a ver cuál es el concepto primeramente de área protegida. Son espacios geográficos que constituyen características únicas de biodiversidad. Si no me han entendido ahí, vamos a repetir, ¿ya? Estas áreas protegidas son lugares geográficos, es decir, con características geográficas, que constituyen características únicas de biodiversidad. Por eso son áreas protegidas. Por tanto, forman parte del patrimonio natural y cultural de Bolivia. Siendo patrimonio a nivel nacional, pues están protegidas por ley. Y en muchas de las regiones también habitan algunas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los cuales o bien las cuidan o son sus mismos depredadores. Pero en este caso, en los últimos años, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos nos han ido compartiendo sus valores, en los cuales uno de ellos está respetar y preservar su entorno natural, ¿verdad? Porque ellos viven de eso, ¿verdad? Por tanto, si depredan su medio, pues ellos también van a desaparecer, ¿no? Entonces, forma parte no solamente del patrimonio natural, sino también parte del patrimonio intangible de esos pueblos y naciones indígenas que habitan, no todas las zonas, no son 22, pero no habitan en todas las 22, en unas cuantas. Nos garantizan un desarrollo sustentable y sostenible y de respeto con la madre naturaleza. ¿Ya? Ahí vemos un mapa pequeño, creo que no lo van a poder percibir, vamos a ver la siguiente, unos mapas más grandes, pero dentro de lo que son las áreas protegidas de Bolivia, se van caracterizando y catalogando de acuerdo a sus características únicas. Algunos son simplemente parques nacionales por su belleza, otros son reservas nacionales, otros son parques nacionales y áreas de manejo integrado,
y otros son áreas naturales de manejo integrado, ¿no? Y así vamos a ir viendo la diferenciación de todos, pero todos no dejan de ser áreas protegidas, todas son áreas protegidas según la ley, ¿no? Vamos a ir viendo eso y vamos a ir repasando un poco lo que es precisamente los conceptos, ¿no? Porque yo les comprendo a ustedes, no se van a aprender de la noche a la mañana todo lo que es, en este caso, lo que estamos viendo, las áreas protegidas de Bolivia, ¿no? Si no es que conocen sistemáticamente y procesalmente todos los conceptos y en qué consiste y la lista y la definición y por qué son reservas nacionales, porque son parques, y recién vamos a llegar a comprender, ¿no? La catalogación de estas zonas o áreas protegidas. Se puede definir un área protegida como un espacio geográfico claramente definido, ¿no? Está definido por su característica y reconocido y dedicado. Dedicado cuando hablamos que está dedicado al cuidado, ¿no? Y gestionado para su cuidado. Es decir, que es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para poder conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ambientales y sus valores culturales asociados, ¿verdad? ¿Por qué hablamos ahora de servicios ambientales? Si bien nos proporciona turismo, nos proporciona, digamos, un paseo, nos proporciona sus recursos naturales con uso sustentable y sostenido, y también sus valores culturales, al conocer algunas naciones y pueblos indígenas que habitan esas regiones, cuyas cosmovisiones son el patrimonio cultural de Bolivia y también sus idiomas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que no solamente hacemos referencia, bueno, podemos hacer principalmente referencia a la biodiversidad, pero también al contexto cultural en el cual están sus pueblos indígenas originarios campesinos. Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad. Es decir, que si no protegemos nuestras áreas, estamos condenados a desaparecer como seres humanos, como bolivianos, porque si no, nosotros mismos vamos a depredar nuestros medios, nuestro entorno natural, vamos a avasallar, vamos a contaminar con aguas, con mercurio y todo tipo de cosas, de actividades vamos a hacer. Entonces estamos depredándonos a nosotros mismos, ¿no? Y eso quisiera que entiendan ustedes que una vez que tú, ¿no?, tienes un sentimiento de conservación, un principio de conservación y de respeto por la madre tierra, también te estás cuidando a ti. Hasta que entendamos eso, mucha gente inconsciente va a pasar y va a depredar, ¿no? Como ahora actualmente están sacando el oro que pertenece a todos los bolivianos, se están apropiando de muchos recursos a título personal, como dicen, somos cooperativas, y ahora respétenos porque nosotros tenemos dinamita y vienen aquí a La Paz a hacer explotar sus dinamitas, a hacer asustar, pero esos recursos que están usando, están usufructuando el oro, los minerales, los recursos naturales, la madera, pues es de todos los bolivianos y es un daño que nos están haciendo a nuestra casa, ¿no? Y nuestra casa hasta ahora, gracias a Dios, está dotada de buena biodiversidad natural y cultural. Los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para las comunidades existentes dentro de estos espacios geográficos catalogados como áreas de protección o áreas protegidas, ¿no? La misma Constitución Política del Estado detalla lo siguiente respecto a las áreas protegidas. Dice, se define a las áreas protegidas como bien común y patrimonio natural y cultural del país. Es decir, que es un bien de todos los bolivianos y de todas las bolivianas, no solamente de unos cuantitos, ¿no? De unos cuantos cooperativistas, de unos cuantos avasalladores de tierras, como estos, a título de sin tierra, ¿no? Se han ido a posesionar de tierras y han ido a depredar sus recursos. Eso no está bien, ¿verdad? Es un daño lesivo a la naturaleza, tanto de las actuales como de las futuras generaciones. Es decir,
que si para nuestros hijos o nuestros nietos vamos a velar su futuro, tenemos que cuidar nuestro entorno, ¿verdad? Nuestros recursos, que no vengan aprovechadores a sacarse todo vorazmente por el dinero, siendo que en esas épocas, cuando no tengamos, lo que va a ser oro va a ser la falta que tengamos de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Como el agua, los árboles, las especies vegetales, los animales. Entonces, se construye en el patrimonio de nuestro país. El patrimonio común son los recursos naturales, ¿no? Lastimosamente, están en manos de unos cuantos. Las áreas protegidas son inembargables, es decir, que no se puede producir no puede sufrir un proceso de embargación o de embargo. Tampoco son imprescriptibles, es decir, que no se pueden decidir a título personal de su destino. Tampoco pueden avasallarse, son inalienables, porque es de todos los bolivianos, ¿no? Eso lo dice la Constitución Política del año 2010. Bien, entonces a tomar conciencia de lo que estamos hablando, porque si bien decimos que nosotros somos bolivianos, antes decían, ¿no? Hace unos 50, 60 años decían los de las dos camineras, Bolivia es es un pobre sentado en una silla de oro. Y hacías referencia precisamente a esto, ¿no? A los recursos naturales. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos, no tenemos los conocimientos para poder trabajar nuestros recursos naturales. Unos cuantos nomás tienen, ¿no? Y unos cuantos están depredando. Entonces, tomar conciencia y participación de que nosotros, como bolivianos, tenemos que hacer respetar nuestros recursos, porque es un bien común para todos, no para unos cuantos, ¿no? Aquí tenemos un mapita de las áreas protegidas de Bolivia de interés nacional. No se ve bien, por si acaso está un poco ilegible, está difuso, opaco, solamente como referencia este mapita, donde podemos ver con manchas medias celestes azules las principales áreas protegidas de nuestro país. Algunas son muy pequeñas, muy diminutas, pero son inmensas, tremendamente grandes, ¿verdad? Y se las clasifica en diferentes cuatro categorías. Vamos a ir viendo, pero como esto está un poco ilegible, mejor pasaremos a este mapa que me he visto obligado a partirlo en dos porque es grande. El mapa de Bolivia lo he dividido en dos para que podamos un poquito siquiera ver las áreas protegidas que habitan estas regiones, ¿no? Por ejemplo, la más grande, la que podemos ver ahorita, no sé si es la de Noelque Mercado, el Parque Noel Mercado, o es el Madidi. Ambos están a un extremo longitudinal de la nación, ¿verdad? Uno está en el muy occidente, en la frontera con Perú, y el otro está muy al oriente, en la frontera con Brasil. Si podemos ver, ¿no? El Parque Noel Mercado es aquel área protegida que recibió ese nombre debido a que el científico cruceño, ¿no? Muy renombrado, que fue a visitar en avioneta con otros científicos, fueron sorprendidos por narcotraficantes en esa región que los mataron, ¿verdad? Había un montón de narcotraficantes en esa región. Evidentemente se supo del hecho, pues las Fuerzas Armadas fueron a hacer una, una inspección para poder repeler y combatir a los narcotraficantes. Sin embargo, ya el científico había muerto, ¿no? Y era un científico muy notable, uno de los principales en Bolivia, que era cruceño. Lastimosamente murió y en homenaje a él, esta área protegida se le dio el nombre del Parque Noel Ken Mercado, en homenaje a todo lo que él contribuyó con su conocimiento científico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el Parque Noel Ken Mercado en la región del norte de Santa Cruz, que es grande, ¿no? Aproximadamente, bueno, vamos a ir viendo más allá cuánta área ocupa, ¿ya? Luego vamos a ir viendo, en el otro extremo tenemos al Parque Madidi, que está en el norte del departamento de La Paz, ¿no? Que colinda con otros dos parques también importantes, pero más pequeños, como es, por ejemplo, el de Apolobamba al sur y al norte el del Manuripi, que también es un parque o un área protegida, ¿no? Pero el más principal y el más interesante incluso para los extranjeros
es el Parque Madidi, que acoge una gran variedad de especies endémicas. Tenemos otros parques más pequeñitos, no sé si los pueden seguir acá, como por la Bioreserva Natural del Beni, que está ahí también, ¿no? Y otros parques o áreas protegidas que también reciben un nombre especial. Hay otro que está también al lado del Parque Madidi, que está entre el departamento de Pando y el Beni. También vamos a ir conociendo a este parque, ¿ya? Eh, Obviamente podemos, aquí está la lista, pero no se ve, es ilegible. Ya esta lista pequeña que tenemos aquí a la derecha sigue siendo ilegible, ¿ya? Por favorcito, hay un micrófono por ahí que alguien está jugando con su micrófono. Por favor, quisiera que no apagues, Zita. Por favor, Zita, apaga tu micrófono. Gracias. Sí, se escucha como un sonido, así como si estuviera dando vueltas, ¿no? Como un moscarón o algo así, ¿ya? Bien, entonces, por favor, aquí tenemos ya ¿no? una idea de lo que son los parques y su dimensión en el territorio boliviano. Vamos a pasar a la segunda parte de este mapa. Ya les he explicado por qué me he visto obligado a tener que dividir el mapa, porque en esta parte, podemos decir la parte meridional de nuestro país, se encuentra eh, el Parque Isidoro Secure como uno de los principales de Bolivia, que abarca parte del territorio de Cochabamba y parte del territorio de Beni, y otros parques pequeñitos también están en La Paz. Ahorita no se lo puedo leer, vamos a ir viendo. ¿Ya? El Sajama también, fue el primer parque que se fundó en el año de 1939. Estamos hablando de casi hace 90 años, o un poco menos, 90 años que se fundó, fue el pionero, ¿no? Este parque se llama en ser denominado área de protección, ¿no? Actualmente sí se denomina área, antes se llamaba simplemente un parque, ¿no? De reserva natural, Parque Sajama, ¿no? Donde está precisamente en Oruro, está el Nevado Sajama, ¿verdad? Que es de extrema belleza. También tenemos el, otros parques en Cochabamba, como es el Tunari, el Parque Casasco. Bueno, no es parque, es área protegida, ¿no? No sé si son parques, pero estaba diciendo mal parques, ¿no? El área protegida de Casasco. También tenemos otras, como por ejemplo Lamboró, San Matías, y el parque más grande de todo el país, que sería este que está en el Chaco, en la región de Santa Cruz, en el sur de Santa Cruz, ¿no? Que tiene un nombre que más o menos está en idioma guaraní, ¿no? Vamos a ir citándolo también. Y así están distribuidos los 22 parques nacionales, son 22, ¿ya? También se llaman áreas protegidas nacionales o APNs, pero más conocidas como APs, o sea, áreas protegidas, ¿ya? Áreas protegidas son 22 en nuestro país, ojo con ese dato, ¿ya? Unas son muy pequeñas, otras son inmensas, son muy grandes, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo eso y vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Todo esto ustedes lo van a tener para que estudien porque han habido varias preguntas de este tema. Eh, Y aquí ya estamos numerando los 22 parques, o perdón, áreas protegidas de interés nacional. El Parque Nacional Sajama, el Parque Nacional Tunari, el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure, o también Tibnis, el Parque Nacional Noelque Mercado, el Parque Nacional Toro Toro, el Parque Nacional Casasco, la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Baroa, la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, la Reserva Biológica Cordillera de Sama, Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, Área Natural de Manejo Integrado El Palmar, Área Natural de Manejo Integrado San Matías,
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró. 17, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata. 18, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. 19, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cailla del Gran Chaco, que es el más grande. 20, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Utuquis. 21, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cesanía del Aguaragüe. Y finalmente 22, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cesanía del Iñao. Bien, estas son las 22 áreas protegidas de interés nacional que tenemos en Bolivia y vamos a hacer una aclaración. Ya, en Bolivia existen 54 áreas protegidas, perdón, 64 áreas protegidas, pero son pequeñas y están determinadas por las regiones autónomas, ¿no? Las cuales las catalogan como áreas protegidas según su territorio, pero esas no se toman en cuenta porque son pequeñas, pero las a nivel nacional son las más importantes y son estas 22, ¿ya? Entonces podemos decir que Bolivia está constituida por 22 áreas de protección de interés nacional que tienen diferentes características, ¿no? De acuerdo al nombre, podemos decir también que se están categorizando de acuerdo a sus características que tienen cada una de estas áreas protegidas. En común, en general, se dicen áreas protegidas. Luego podemos decir, dentro de las áreas protegidas están los parques nacionales, los parques de reserva natural o reserva de biosfera, área natural, ¿no? Tenemos también la reserva biológica, el área natural de manejo integrado y así. Entonces, ¿por qué reciben estos nombres? Vamos a ir viendo por qué se llaman así, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos a las 22 áreas protegidas de Bolivia, que son de interés nacional para todos. Vamos a conocer un poquito ya, y como para ir terminando ya la clase, vamos a ver, falta todavía, ¿no? Nos falta un poquito. Antes de ir, digamos, repasando esto, vamos a ver un poquito qué es el CERNAP, ¿ya? Eh, Cuando hablamos del CERNAP, estamos hablando del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que es una entidad gubernamental desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible, responsable de garantizar la gestión integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en todo el país, ¿no? Cuando hablamos solamente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se llama SNAP, pero cuando hablamos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, estamos hablando del CERNAP, es su sigla, ¿verdad? La sigla es CERNAP, ¿ya? CERNAP es una institución, como dice aquí, gubernamental descentralizada, ¿no? Que es semiautónoma porque recibe los fondos del Estado en los trabajos y tareas que tienen que ver con la vigilancia, el cuidado, el estudio de estas áreas protegidas y de otras que posiblemente también no han entrado dentro de esta clasificación, ¿no? Pero sin embargo, tienen una vital importancia para las regiones autónomas, para las entidades regionales, para los municipios, porque de esta manera, pues ellos son los principales interesados, implicados, si existiría una depredación de sus hábitats naturales, ¿verdad? Por tanto, es un trabajo conjunto con incluso con las naciones, con las 36 etnias y naciones indígenas y unidades campesinas y con las comunidades autónomas en todo el país, de poder establecer una red de control y monitoreo, ¿no? Del manejo adecuado, sustentable y sostenible de todos nuestros recursos naturales, ¿verdad? Estamos hablando ante un enemigo muy, muy perspicaz, que son los avasalladores, son los movimientos sin tierras, son los colonos, ¿no? Los que bajan del altiplano y van a depredar nuestros recursos naturales. En fin, incluso podemos hablar de furtivos, cazadores furtivos y de personas inescrupulosas que quieren y piensan que depredando se van a hacer ricas, ¿no? A título personal. Esos son los enemigos de Bolivia, ¿ya? Entonces, tenemos que todos juntos organizarnos para cuidar nuestros recursos. Es nuestra casa, nuestro país, ¿verdad? Ahora, por eso mismo, tenemos que cuidarlo y preservar para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones, ¿no? Futuras, porque no queremos darle a nuestros
a nuestros hijos o a nuestros nietos, no queremos darle un territorio desertificado, un desierto, ¿no? Queremos darle lo mejor que hasta ahora, por el momento, tiene Bolivia, ¿no? Y tenemos buenas cosas, mientras tanto, hasta que no lo depreden todo. Evitar que esto pase es labor de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, el CERNAP es más que toda una institución técnica, tecnológica, más que todo que con conocimientos técnicos nos puede orientar mediante manuales cómo trabajar en la preservación y conservación de estos parques y áreas protegidas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un compromiso también con, con nuestro país. Bien, entonces vamos a, y ahí terminando, pero vamos a terminar con lo que es esta, este estudio de lo que es el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. CERNAP es la entidad creada con la vigencia de la ley 1788 y tiene la responsabilidad de poder proteger y conservar las 22 áreas protegidas de interés nacional. El Parque Nacional Sajama, ese que está en Oruro, en el departamento de Oruro, fue la primera área protegida creada, ¿no? Así, en el año de 1939 se inició un proceso de protección del patrimonio natural y cultural nacional, ¿no? Estamos hablando más o menos de hace unos, tal vez, a ver cuántos años, 50, 60, 73, 83, tal vez casi 90 años, ¿no? 95 años, o tal vez un poco menos, que se ha creado la primera área protegida en nuestro país, que es precisamente el Parque Nacional Sajama. Luego ocurrió un tiempo de pasó unos 30 años, decían a partir de los años 80, ¿no? Y más que todo, a finales de los 80, principios de los 90, el Estado y la población empezó a tomar importancia y empezó a valorar todos sus recursos naturales que estaban en ese momento siendo depredados, ¿no? Había, por ejemplo, una famosa aglutinación, pues un agrupamiento de madereros, ¿no? Que no pagaban impuestos al Estado y sacaban la madera de contrabando por Brasil, del norte de La Paz, del Beni, de Pando. Ojalá que ya en este momento que estoy hablando ya no exista ningún tipo de este comercio ilegal de madera, especialmente donde ha desaparecido, ¿no? La madera mara. ¿Se acuerdan ustedes de la madera mara? Que antes se utilizaba para los muebles y ahora pasó a la historia porque es una madera que era de buenísima calidad que ha desaparecido de nuestro entorno, la madera mara, como otro tipo de maderas, la madera balsa también ha desaparecido. Y la madera balsa era una madera bien livianita, ¿no? Y la madera mara era una madera bien dura, que servía para la confección de muebles, de puertas, que no le entraba ningún tipo de parásito, ¿no? Por ejemplo, no tenía termitas, no tenía gusanos, no tenía polillas, y era una madera eterna, pero sin embargo, como hemos hecho una extracción indiscriminada de nuestros recursos, hemos acabado con la especie de la madera mara, del árbol de la mara, ¿no? Ahora solamente nos venden pues, unas maderas blancas que dicen que son buenas, entre comillas, ¿no? De laurel, de nogal, que a lo máximo tendremos una duración de unos 6, tu mueblecito que te vas a comprar, ¿no? Tu sopero de madera nogal o de pino, a lo mucho te va a durar unos 6 años. Pasado los 6 años va a empezar a entrar esto es lo que es los parásitos, las polillas o los gusanos, ¿no? Y va a empezar por dentro a morir la madera. Le va a salir un polvito. Y es que sí que la madera pues no es de buena calidad, ¿no? La madera blanca es la peor, la pésima, con la cual construyen algunos muebles, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, construyen con aglomerados algunos muebles que son procesados químicamente, pero son desechos de maderas, ¿no? Del uso de la madera, de los asesaderos, esos residuos como la cecín o la viruta o como se llama, ¿no? Lo procesan y lo vuelven aglomerado, ¿no? Con otros productos químicos secretos los cambian y los vuelven en láminas de aglomerados que sirven para hacer algunos muebles y algunas divisiones, ¿no? Pero la verdadera Mara ya no pueden decir que va a llegar nunca, aunque dicen unos que sí tienen un proyecto
resucitar a la madera, ¿no? Que ha sido una excelente madera que ha desaparecido, que bueno, lastimosamente ya no vamos a poder contar con ese tipo de calidad de madera, pero bueno, según la tecnología tal vez va a lograr que se logre rescatar algunas especies desaparecidas, ¿no? Yo creo que nuestro país va a ser de aquí unos 20 años, 30 años tal vez, ¿no? Y así, ¿no? Ocurre también en Santa Cruz, todas las regiones, la madera también está siendo muy depreciada, es decir, de baja calidad. La buena madera ya se la han llevado y no han pagado ni siquiera impuestos. Recursos naturales de todos los bolivianos se los han llevado. Las empresas, los traficantes, ¿no? Incluso han venido extranjeros, ¿no? Los peruanos cuidan bien su entorno, pero algunos cuantos vivillos entran a Bolivia por el lado del norte y empiezan a explotar nuestra misma madera. Y luego forman cooperativas con nacionales y ahí se mimetizan y luego tienen mercados seguros, ¿no? La madera tiene un mercado seguro en todo el mundo, en Occidente, en Estados Unidos. Por tanto, nuestra madera ya ha cosido por todo el mundo. Ahora la madera que se realiza en Malasia, en Indonesia, son maderas evidentemente buenas, son procesadas, pero que están copando el mercado de las regiones, ¿no? Ahorita nosotros somos un mercado interesante de la madera y otros recursos naturales. Sin embargo, como hemos depredado lo mejorcito, ya nos hemos quedado con lo que no es tan bueno, ¿verdad? Bueno, esperemos que esta reflexión nos sirva un poco de lo que son nuestros recursos naturales, ¿no? Posteriormente, bajo diferentes criterios, tanto nacionales, regionales como locales, el Estado boliviano declaró otras áreas protegidas en diversos espacios del país, ¿no? Esto fue procesualmente, después de que del año 1939 en que se da, ¿no? Como la primera área protegida del Parque Nacional Sajama. Luego ya a partir del fines del 1980, 90, con el gobierno de Paz Zamora, se empieza a preocupar un poco de lo que son las ecorregiones y la biodiversidad y empiezan a diseñar sobre los mapas, ¿no? Cuáles serían las áreas protegidas con la ayuda de especialistas extranjeros que ayudan y hacen campo de estudio de campo e investigación de campo, delimitando las áreas de acuerdo a las especies endémicas y únicas y algunas especies también que no son únicas, pero que predominan en las regiones. Se toman como criterios distintos puntos, como por ejemplo las especies animales, las especies vegetales, las características del terreno, ¿no? Y la existencia de especies endémicas, que son únicas. Las áreas protegidas son espacios territoriales con límites geográficos definidos que tienen una base legal específica y una categoría de manejo determinada. Entonces, estas categorías que dijimos, parque nacional o área integrada, son categorías de manejo determinados, ¿no? Porque no todas las áreas protegidas, las 22 áreas protegidas de nuestro país son iguales. Una es distinta de la otra, de acuerdo a sus características únicas que presentan, ¿verdad? Sus objetivos de creación están orientados principalmente a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural. Ahora, ¿por qué es patrimonio natural? Por los recursos naturales que tiene. ¿Y por qué es patrimonio cultural? Por las naciones y pueblos indígenas que habitan, no todas, pero muchas de estas áreas, ¿no? O de estas áreas protegidas, como por ejemplo los chimanes, otros tipos de naciones o 36 etnias conocidas por la Constitución Política del Estado también viven en muchas de esas áreas protegidas. Por tanto, tienen conocimiento y cosmovisiones, tienen también, en este caso, un idioma propio y por tanto también es un patrimonio cultural y una riqueza cultural y natural del Estado plurinacional, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferentes formas de concebir a lo que son las categorías de manejo en las áreas protegidas. Ahora, ¿por qué se protege un área? Precisamente por esta es la idea que se tuvo, ¿no? Durante muchos años de del avasallamiento, la explotación, la discriminación, la depredación de nuestros medios y recursos naturales, ¿verdad? Muchas personas se han enriquecido extrayendo oro, empresas que se han constituido o cooperativas que se han constituido en empresas que han extraído oro para beneficio propio, ¿ya? Las áreas protegidas constituyen nuestras muestras representativas de los ecosistemas naturales y regiones biogeográficas de Bolivia. Es decir, que en este caso son unas muestras que representan toda la riqueza que hay en los diferentes ecosistemas
siendo que no son necesarias ser denominadas áreas protegidas, porque muchos de estos ecosistemas también están fuera de las áreas protegidas y que representan también una riqueza natural y cultural. Y también en este caso, las regiones biogeográficas de Bolivia, que puede ser una área protegida o puede no ser un área protegida, ¿no? El país alberga una gama muy diversa de flora y fauna por los niveles altitudinales, o sea, de altitud, ¿no? Como hemos dicho, de los pisos ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en Bolivia tenemos diferentes tipos de pisos, lo cual también representa una riqueza, una diversidad, ¿no? De estos recursos. Saben ustedes que los pisos ecológicos se miden de acuerdo a la altitud, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. En los que se encuentra cada nivel cuenta con una red única de vida. Y a lo largo de estos se encuentran ubicadas las 22 áreas protegidas de interés nacional. Entonces, ahí está la conclusión de esta parte, ya que precisamente, ¿no? Este nivel de altitud nos determina la característica o la particularidad de cada región o de cada área protegida que tenemos en Bolivia. Bien, vamos a ir terminando ya de lo que es esto. Vamos a pasar aquí. En Bolivia existen, como les dije antes, 64 áreas protegidas, ¿no? Solamente es mucho, 64, es poco. Para mí es poco, ¿ya? Porque siendo que existen diferentes organizaciones comunales, regionales y municipios, etcétera, etcétera, en Bolivia, pues también debía existir una mayor cantidad de áreas protegidas, ¿verdad? Pero solamente, dicen, no, son áreas protegidas designadas como tales por diferentes leyes y decretos, de las cuales 22 de estas áreas tienen carácter nacional, son las que acabamos de ver, las 22 son las principales, ¿no? Porque tienen carácter nacional. Y estos son departamentales o municipales, las cuales no son tan estrictas en su conservación. Sin embargo, no por eso no se debe descuidar y dejar de monitorear y controlar contra constantes, ¿no? Intentos de querer sacar sus riquezas. Es así que cada organización y cada comunidad debe estar organizada y cuidar su territorio, ¿no? Que sea un territorio en el cual se conserve, se cuide para bien propio y para bien de todos los bolivianos. Se estima que más de 150.000 personas viven dentro de estas áreas de gran riqueza natural. La mayoría de estas son comunidades indígenas, ¿no? O sea, pertenecientes a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Incluso podemos decir, ¿no? Que viven algunos afros, pero los afros viven en la región de los yungas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué comunidades son estas más comprometidas, ¿no? Aparte de la aymara, la quechua, la guaraní, la tupi guaraní, la chimán y otras nacionalidades que se les va a delegar la responsabilidad, la formación y la educación en torno al cuidado de sus áreas protegidas, ¿no? Porque siento que son muy grandes algunas, como las del Chaco, van a estar la intervención de muchas personas que habitan en las regiones, porque son grandes áreas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo, no? El riesgo de que desaparezcan. Unas son muy pequeñitas que podrían ser en peligro de desaparecer, pero como ya han sido declaradas, ¿no?, zonas exclusivas de interés nacional, entonces se están preservando, ¿no? Pero ojalá que eso ocurriera con más áreas, porque solamente acaparan el 15% de todo el territorio nacional. Es decir, que el 85% está expuesto a la depredación, al avasallamiento, a la sobreexplotación personal, ¿no? De algunas personas. Entonces, también hay que conservar la integridad de nuestro territorio, ¿no? De todo el territorio. Y eso, en ese camino están precisamente las comunidades autónomas, ¿no? Con la ley marco de autonomías y descentralización, la 031, pues seguramente va a poder también dar un marco legal y normativo para el manejo sustentable, ¿no?, de estas áreas. Sin embargo, ¿no?, el CERNAP ha elaborado, ¿no?, conjuntamente con los especialistas, tanto nacionales e internacionales, un manual de manejo sostenible y sustentable de los recursos dentro de estas áreas. Vamos a ir viendo más adelante en la siguiente clase sobre lo que estamos hablando, ¿ya? Bien, si hay alguna
pregunta para ir terminando. A ver. Sí, esta clase está, por si acaso, en tres partes, ¿ya? Este tema, esta temática que aglutina la temática de, primeramente, de la biodiversidad, a grandes rasgos. También ocupa esta parte de las áreas protegidas, ¿no? Y de los pisos ecológicos. Es un tema que lo vamos a ir desglosando y vamos a ir, la siguiente clase vamos a ir terminando el tema, pero después vamos a pasar ya en la tercera clase, vamos a pasar a las preguntas, donde ustedes van a poder tener estas diapositivas y vamos a poder evaluarles sus conocimientos en torno a unas 35 preguntas que tenemos acerca de este tema, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta aquí vamos a hacer un repaso, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de las 22 áreas protegidas de interés nacional que están acá. Muchos reciben el nombre de acuerdo a la característica y categoría en la cual se las ha incluido, ¿no? Son 22. En este mapa difícilmente podemos ubicar las 22 porque unas son muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, la del Iñao, que está acá, y otra acá, de Toro Toro y todas las regiones que están casi, digamos, un poco pues, por ser son muy pequeñitas, no se las puede ubicar muy bien, ¿no? Están ahí. Entonces, esto pues también ya hemos repasado, ¿no? Hemos repasado también lo que es caso del apoyo constitucional, ¿no? Y también hemos visto los pisos ecológicos en Bolivia, que son 14, pero hemos visto los principales, que son como 7 o 6, perdón, 6. Y de esa forma ya estamos terminando la clase de hoy día, ¿ya? Para la siguiente clase, entonces vamos a dejar la siguiente parte en lo que viene a ser, en este caso, el el manejo de las áreas protegidas, cómo se debe elaborar un manejo sustentable y sostenible de estas áreas, ¿ya? Muchísimas gracias. Si hay alguien que quiere comentar algo, todavía tiene tiempo. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. ¿Será posible que nos puede pasar sus diapositivas, por favor? Sí, cómo no. MF, ¿qué es? MF. Mayorga, Farba. ¿Quién nos habla Sí, ahorita? Ya. sí. Sí, compañera, no se preocupe, vamos a pasar las diapositivas, pero les digo, no, son tres partes. La diapositiva del documento está en PDF y está dividido en tres clases, ¿no? Hoy hemos avanzado la primera y la siguiente clase vamos a avanzar la segunda, que es la final, pero también vamos a entrar a las preguntas, ¿no? Y una vez que terminemos las preguntas, antes de empezar las preguntas, quieren tener ustedes ya la diapositiva, ¿verdad? Muchos de ustedes. Entonces, una vez terminando la segunda parte de este documento, vamos a empezar a distribuir las diapositivas para que puedan responder las preguntitas, ¿ya? Muchas de esas preguntas que hay, o van a ver, o están viendo, son de exámenes pasados, ¿no? Pero también podrían ser preguntas de futuros exámenes, ¿ya? Bien, muchas gracias por la pregunta. Si alguien más quiere preguntar algo, por favor. Ya, muchísimas gracias entonces por su atención. Y bueno, vamos a concluir la clase de hoy día para vernos el siguiente miércoles a la misma hora. No se olviden que el día sábado también yo estoy dando por especialidad, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes.